Hay algo raro que pasa cuando se menciona el nombre de Rocky Marciano delante de campeones de distintas épocas. Y no importa si estamos hablando de pesos pesados de los años 50, de leyendas de los 70 o de estrellas que pelean hoy, porque algo cambia en sus caras cuando escuchan ese nombre. Algunos bajan la mirada antes de contestar, otros hacen una pausa que dura más de lo normal. Y unos cuantos, los más sinceros, admiten sin rodeos que ese nombre les genera una molestia que no saben muy bien cómo explicar. No es miedo exactamente, tampoco es respeto normal. Es algo más hondo, algo que tiene que ver con mirarse al espejo y preguntarse qué les hubiera pasado si les tocaba enfrentarlo a ellos. Y lo interesante es que esa pregunta no tiene respuesta cómoda, porque con otros campeones históricos puedes imaginar un plan, puedes visualizar cómo lo harías, pero con Marciano la imaginación se traba, se queda sin salida, y eso ya dice mucho. Veteranos que jamás compartieron el ring con él hablaban de sus peleas con un tono que usaban para muy pocos. Campeones que lo estudiaron en video confesaban que después de ver sus combates se quedaban pensando durante días, no admirando su técnica, porque técnica bonita no había, sino tratando de entender cómo demonios lo pararías. Y la mayoría llegaba a la misma conclusión: no lo pararías, solo podrías aguantar y esperar que no fuera suficiente, y casi siempre era suficiente. Los que tuvieron la mala suerte de pararse frente a él recordaban la experiencia con una mezcla de orgullo y alivio. Orgullo por haber aguantado, alivio porque ya había terminado. Y cuando les pedían que describieran qué se sentía, muchos no encontraban las palabras, no porque fueran tontos, sino porque lo que pasaba ahí dentro no encajaba con lo que habían vivido contra otros rivales. La pregunta que quedaba flotando en el aire nunca era si Marciano había sido el más talentoso, porque claramente no lo era. Tampoco si había sido el más técnico, el más elegante o el más vistoso. La pregunta de verdad, la que incomodaba, era otra. ¿Qué tenía ese hombre que hacía que hasta las leyendas dudaran de sí mismas? Y esa pregunta sigue sin respuesta limpia hasta hoy. Esto no es la historia de un récord invicto. Eso es solo el dato que aparece en las enciclopedias. Esto es la historia de un hombre que convirtió el ring en un lugar donde los límites de cada rival quedaban al descubierto, donde las debilidades escondidas salían a la superficie, donde la verdad sobre cada peleador aparecía sin piedad. Y lo peor es que esa verdad no la imponía con golpes mágicos ni con velocidad sobrehumana. La imponía con algo mucho más difícil de combatir, con presencia constante, con la certeza de que no iba a parar nunca. Rocky Marciano no derrotaba rivales, los obligaba a chocar contra sus propios límites. Y cuando un hombre descubre su límite en medio de una pelea, ya no puede ganar, solo puede sobrevivir. Para entender por qué Marciano generaba esa reacción tan rara hay que entender primero qué significaba enfrentarlo. Porque pelear contra él no era como pelear contra otros campeones, era una experiencia completamente distinta. Y lo raro es que esa diferencia no se notaba en el primer round, se notaba después, cuando ya era demasiado tarde. Contra un boxeador técnico el plan estaba claro: estudiar sus movimientos, encontrar los huecos, esperar el momento para contraatacar. Contra un pegador puro la estrategia también tenía lógica: mantener la distancia, usar el jab, no meterse a intercambiar golpes. Contra un peleador rápido se trabajaba la presión, se cortaba el ring, se buscaba el cuerpo a cuerpo. Cada estilo tenía su remedio. Cada problema tenía su solución. El boxeo lleva décadas funcionando así. Pero Marciano no entraba en ninguna categoría conocida. Y aquí está el detalle que casi nadie menciona. No era que fuera inclasificable por talento. Era inclasificable porque combinaba cosas que no deberían funcionar juntas. No era técnico, pero tampoco era torpe de una manera que pudieras usar en su contra. No era el pegador más explosivo, pero sus golpes tenían un efecto que no se explicaba solo con la fuerza. No era rápido, pero aparecía en distancias donde no debería estar. No era grande, pero se sentía enorme cuando el combate avanzaba, y esa combinación rara creaba un problema que no tenía solución clara. Los entrenadores que prepararon peleadores para enfrentarlo coincidían en algo: era imposible simular lo que él hacía. Podían traer sparrings agresivos, podían trabajar la presión constante, podían practicar contra estilos raros, pero nada copiaba la sensación real de tenerlo enfrente. Porque el problema no era solo físico. El problema era que Marciano te obligaba a tomar decisiones todo el tiempo, y cada decisión costaba energía, y esa energía no volvía. La razón era simple y daba miedo al mismo tiempo. Marciano no peleaba para ganar rounds, no peleaba para sumar puntos, no peleaba para quedar bien, peleaba para romper la voluntad del hombre que tenía delante. Y esa intención se sentía desde el primer campanazo. No era algo que dijera con palabras, era algo que hacía con cada paso, con cada golpe, con cada segundo que no te dejaba respirar tranquilo. Los que lo enfrentaron describían una sensación de desgaste que empezaba mucho antes de que el daño físico fuera visible. Era mental primero. El simple hecho de verlo avanzar sin pausa, de sentir que cada segundo en el ring significaba más trabajo, más decisiones, más energía gastada. Otros campeones dejaban momentos de descanso, pausas donde el ritmo bajaba y podías reorganizar tu cabeza. Marciano no.
Con el cada segundo contaba, cada segundo pesaba, y cuando te dabas cuenta de que llevabas 3 rounds sin un respiro real, algo dentro de ti empezaba a cambiar. Los veteranos que estudiaron sus peleas notaron algo que se repetía siempre, y esto es clave para entender cómo funcionaba. Sus rivales empezaban luciendo bien, incluso mejores que él en algunas cosas técnicas. Se movían bonito, tiraban golpes limpios, parecía que tenían el control, pero conforme pasaban los rounds algo cambiaba. Los movimientos perdían soltura, las decisiones tardaban más. La guardia que antes estaba arriba empezaba a pesar, y cuando llegaban los últimos rounds el hombre que había entrado al ring ya no existía. Quedaba una versión más pequeña, más lenta, más desesperada, enfrentando sus propias limitaciones mientras Marciano seguía exactamente igual que al principio. Y aquí viene la parte que la gente no ve cuando mira las estadísticas. Ese cambio no pasaba porque Marciano pegara más duro que nadie. Pasaba porque la presión constante obligaba al rival a trabajar el doble para conseguir la mitad. Cada jab que tiraba el otro costaba más esfuerzo de normal porque tenía que tirarlo mientras retrocedía. Cada movimiento defensivo gastaba más energía porque nunca había pausa para recuperar. Cada decisión táctica se tomaba con menos oxígeno en el cerebro. Y cuando sumas todo eso round tras round, el resultado es un hombre que se va apagando aunque no haya recibido el golpe demoledor todavía. Si hubiera que elegir una sola palabra para definir lo que hacía Marciano, esa palabra sería presión. Pero no la presión que cualquier peleador agresivo puede meter. Era algo más pensado, más constante, más difícil de aguantar. Y lo que la hacía especial era que no dependía de que él estuviera fresco. Funcionaba igual en el round 2 que en el round 12. Este contenido explora aspectos del boxeo que rara vez se analizan con esta profundidad. Si este tipo de análisis conecta con lo que buscas, considera suscribirte al canal y dejar tu like. Ayuda a que más material así siga llegando. La presión normal en el boxeo funciona así. Un peleador avanza, el otro retrocede. Tarde o temprano las cuerdas paran el retroceso y se produce el intercambio. Es un juego de espacios que se puede predecir. Y un buen boxeador sabe usar ese juego a su favor. Sabe cuándo ceder terreno, sabe cuándo plantar los pies, sabe cuándo girar y salir. Marciano convirtió ese juego en otra cosa, en algo donde las reglas normales no aplicaban. Él no simplemente avanzaba, quitaba opciones. Y esto es lo que casi nadie entiende cuando ve sus peleas sin contexto. Cada paso que daba no solo acortaba la distancia física, también reducía las alternativas del rival. Moverse a la izquierda se volvía más difícil porque él ya estaba cubriendo ese ángulo. Moverse a la derecha costaba más porque las piernas ya estaban cansadas de tanto ajuste. Retroceder era inútil porque él avanzaba más rápido de lo que tú retrocedías. Plantar los pies era peligroso porque entonces tenías que intercambiar con alguien que no se cansaba. Con cada segundo esas opciones se volvían menos posibles, y cuando el rival finalmente tenía que elegir, la presión ya había hecho su trabajo. La decisión llegaba tarde, forzada, mal tomada, y Marciano estaba ahí esperando exactamente eso. Los entrenadores que estudiaron sus combates señalaban algo importante. Marciano obligaba a sus rivales a pelear su pelea y no la de ellos. Un técnico quería boxear desde afuera y mantener la distancia. Con Marciano terminaba intercambiando adentro donde no quería estar. Un contragolpeador quería esperar y castigar los errores del otro. Con Marciano terminaba tirando primero por desesperación porque esperar significaba ahogarse en actividad. Un peleador de distancia quería usar su alcance para controlar. Con Marciano terminaba trabajando en el clinch tratando de sobrevivir. Cada estilo tenía su plan y cada plan se desintegraba contra la misma realidad. Él no paraba. Era como si tuviera la capacidad de arruinar los planes de pelea. No con velocidad, no con defensa, simplemente con lo terco de su presencia. Con la certeza de que no iba a parar, con la realidad de que cada round iba a ser igual o peor que el anterior. Y lo peor para el rival era que eso se sabía desde antes. No era sorpresa, era inevitabilidad. Y pelear contra algo inevitable cambia cómo te mueves, cómo respiras, cómo piensas. Los veteranos que lo vieron de cerca notaban cómo sus rivales empezaban a cometer errores que normalmente no cometían. Y estos errores contaban una historia si sabías leerlos. Tiraban golpes perdiendo el equilibrio porque ya no tenían tiempo de plantarse bien. Dejaban la guardia baja por momentos porque los brazos pesaban demasiado. Respiraban por la boca antes de tiempo porque el aire no alcanzaba. Buscaban el clinch para descansar cuando su estilo natural era todo lo contrario. Miraban a su esquina entre rounds con una expresión que decía más que cualquier palabra. Eran señales de que la presión estaba funcionando, de que el plan original ya no servía, de que ahora solo quedaba sobrevivir hasta que sonara la campana. Y Marciano sabía leer esas señales mejor que nadie. Cuando las veía, aumentaba la intensidad justo cuando el otro esperaba que bajara. Cuando sentía que el rival estaba buscando aire, lo privaba de espacio para encontrarlo. Cuando notaba que los golpes del otro perdían fuerza, los suyos ganaban precisión. No desperdiciaba energía cuando el rival todavía estaba entero. La guardaba para cuando empezara a romperse. Era un cazador en el sentido más real de la palabra. Paciente cuando hacía falta.
implacable cuando llegaba el momento. Muchos peleadores en la historia han sido descritos como pegadores demoledores. La diferencia con Marciano era de otro tipo. Sus golpes no funcionaban de la manera normal. Y entender esto es entender por qué sus rivales hablaban de él diferente. Un pegador clásico busca el knockout limpio, el golpe perfecto que apaga las luces, la conexión precisa en el mentón, la sien o el hígado que termina todo en un instante. Es espectacular cuando pasa. La gente se levanta de sus asientos. El rival cae y no se mueve. Marciano podía hacer eso, por supuesto. Su récord de knockouts lo demuestra. Pero su verdadero poder funcionaba diferente. Funcionaba acumulando daño que no se veía pero se sentía. Los peleadores que recibieron sus golpes describían una sensación rara que no encontraban con otros pegadores. No era el impacto seco que asocias con los pegadores explosivos. Esos golpes que duelen mucho pero que el cuerpo puede procesar. Era algo más pesado, más hondo. Algo que empujaba a través del cuerpo en lugar de estallar contra la superficie. Un veterano lo explicó con una imagen que se volvió famosa entre los que lo estudiaron. Recibir un golpe de Marciano era como si alguien dejara caer un peso dentro de tus costillas. El dolor no era punzante, era aplastante. Y lo peor es que no se iba. Seguía ahí round tras round haciéndose más grande. Esa última parte era la clave que explica por qué tantas de sus peleas terminaban en los rounds finales. Los golpes de otros pegadores dolían mucho en el momento, pero el cuerpo podía recuperarse entre rounds. Tenías un minuto en la esquina para que el dolor bajara, para que los músculos se relajaran, para que el aire volviera. Los golpes de Marciano no funcionaban así. Se iban sumando. El daño del round 3 seguía presente en el round 6. El castigo al cuerpo del round 4 afectaba cómo te movías en el round 8. Era un sistema de desgaste donde cada golpe contaba para después, donde nada se perdía, donde todo se acumulaba. Y eso convertía cada combate en una cuenta regresiva que el rival podía sentir pero no podía parar. Y aquí viene algo que la gente pasa por alto cuando analiza sus peleas. Marciano apuntaba a los brazos, mientras otros peleadores buscaban la cabeza o el cuerpo. Él castigaba una y otra vez los brazos de sus rivales. Al principio parecía una pérdida de energía. ¿Para qué golpear los brazos cuando puedes ir a la cabeza? Los brazos no noquean a nadie. Pero los que lo enfrentaron entendieron rápido la lógica, y ya era demasiado tarde. Después de varios rounds recibiendo golpes en los antebrazos y los bíceps, los brazos empezaban a pesar de una manera que no habían sentido antes. La guardia bajaba no porque el rival se cansara de mantenerla arriba, sino porque físicamente ya no podía. Los músculos no respondían. Sostener los guantes a la altura de la cara se volvía un esfuerzo enorme. Los golpes propios perdían velocidad porque los brazos que tenían que lanzarlos ya estaban medio muertos. Y de pronto los huecos que no existían. En el round 1 aparecían por todas partes. En el round 7. La cabeza que antes estaba protegida ahora estaba expuesta, y Marciano, que había estado esperando exactamente eso, empezaba a cobrar. Era una demolición calculada, un proceso que no dependía de un momento de suerte o de encontrar el ángulo perfecto. Dependía del tiempo y de la certeza de que el daño se estaba sumando aunque todavía no se viera. Y esa certeza le daba una paciencia que sus rivales no podían igualar. Él sabía que si seguía trabajando el resultado iba a llegar. Ellos solo podían esperar que no llegara. Los sparrings que trabajaron con él en los campos de entrenamiento recordaban algo que daba miedo. Sus golpes no perdían fuerza conforme pasaba el tiempo. De hecho, muchos juraban que pegaba más duro en los últimos rounds, cuando otros peleadores empezaban a guardar energía. Cuando los golpes de la mayoría perdían intención y se volvían más para mantener distancia que para hacer daño, los de Marciano mantenían el mismo peso que tenían al principio. Era raro, era desmoralizador, era exactamente lo que él quería que sintieras. Si analizaras las peleas de Marciano buscando técnica de manual, el resultado sería decepcionante. Y aquí es donde mucha gente se equivoca al juzgarlo. Sus movimientos no tenían la fluidez de los estilistas clásicos. Sus golpes no seguían las líneas rectas que enseñan los entrenadores. Su guardia no era la postura perfecta que dibujan en las pizarras. Visto desde afuera parecía torpe, parecía limitado, parecía alguien que no debería estar peleando a ese nivel. Algunos observadores, sobre todo los más estudiosos, usaban esto como argumento contra su grandeza. Lo llamaban tosco, primitivo, falto de pulido. Lo comparaban mal con boxeadores de movimientos limpios y mecánicas perfectas, pero esos críticos cometían un error grande. Confundían el libro de texto con la realidad del combate. Confundían lo que se ve bonito desde las gradas con lo que funciona cuando estás adentro recibiendo golpes. Porque las supuestas imperfecciones de Marciano no eran accidentes, eran herramientas. Y esto es lo que cambia todo cuando lo entiendes. Sus ángulos raros hacían que sus golpes fueran difíciles de ver venir. Y eso importa más de lo que parece. Un boxeador entrenado puede anticipar el gancho clásico porque sabe de dónde viene. Puede anticipar la recta normal porque la ha visto 1000 veces. Puede anticipar el uppercut del libro porque el cuerpo del otro avisa antes de tirarlo. Pero Marciano tiraba desde posiciones que no estaban en ningún manual. Sus golpes llegaban desde arriba cuando deberían venir desde abajo. Conectaban desde
afuera cuando parecía que venían desde adentro. Y esa irregularidad creaba una inquietud constante en sus rivales. Nunca sabían exactamente qué venía ni de dónde venía. Los entrenadores que prepararon peleadores para enfrentarlo admitían que no podían enseñar cómo bloquear lo que él tiraba. Podían mostrar videos y decir mira esto es lo que hace. Podían estudiar patrones y decir aquí es donde suele tirar. Pero cuando su alumno entraba al ring la realidad era diferente. Los golpes llegaban de ángulos que el cuerpo no estaba preparado para defender. Y esa falta de preparación se traducía en daño que no debería haber entrado. Su altura baja, que en teoría era una desventaja contra rivales más altos, se convertía en otra arma que nadie esperaba. Trabajaba siempre por debajo de la línea de visión cómoda de sus rivales. Los obligaba a ajustar la mirada hacia abajo todo el tiempo, a cambiar la mecánica de sus golpes para alcanzarlo, a pelear en una posición que no les era natural. Y un peleador incómodo es un peleador que gasta más energía de la que debería, que se cansa más rápido de lo que debería, que comete más errores de los que debería. Y su ritmo irregular, esa cadencia que no seguía patrones que pudieras predecir, creaba una tensión mental que afectaba hasta a los más veteranos. El boxeo tiene música. Los grandes estilistas pelean con un tempo que se puede estudiar y contrarrestar. Tiran en ciertos momentos, descansan en ciertos momentos. Hay una lógica que puedes aprender. Marciano peleaba como si estuviera sordo a esa música. Rompía el ritmo cuando el otro esperaba continuidad. Cambiaba la velocidad sin aviso. Alternaba entre pausas cortas y explosiones de actividad que no seguían ningún patrón. Y eso mantenía a sus rivales en un estado de alerta constante que agotaba tanto como los golpes. El efecto total era demoledor de una manera que no se veía en los números. Sus rivales no podían encontrar comodidad en ningún momento. No podían establecer su propio ritmo. No podían sentirse en control ni siquiera por segundos. Y esa incomodidad constante les quitaba la confianza más rápido que cualquier golpe individual. Porque la confianza en el boxeo viene de sentir que entiendes lo que está pasando. Y contra Marciano nadie entendía nada hasta que ya era demasiado tarde. Un campeón que lo estudió mucho señaló algo revelador que resume todo esto. Marciano hacía que peleadores técnicamente mejores se vieran peor de lo que eran. No porque les ganara con más habilidad, sino porque su presencia los obligaba a abandonar lo que sabían hacer bien. Los convertía en versiones peores de sí mismos. Y luego les ganaba a esas versiones peores. Cuando se les preguntaba a los veteranos cómo era posible que Marciano mantuviera ese ritmo durante 15 rounds, la respuesta siempre apuntaba al mismo lugar. Su preparación física era de otra categoría, pero no de la manera en que normalmente se dice eso. No era simplemente que estuviera en buena forma. Era que había construido un tipo de aguante que no se veía normalmente en el boxeo de peso pesado. Y esto es importante porque los pesos pesados por naturaleza cargan más masa. Esa masa cuesta moverla. El cansancio llega más rápido que en las divisiones más ligeras. Los últimos rounds suelen ser batallas contra el propio cuerpo tanto como contra el rival. La mayoría de los pesos pesados bajan el ritmo después del round 8 o 9 no porque quieran sino porque no pueden evitarlo. Marciano había eliminado esa limitación. Había convertido su cuerpo en algo que no seguía las reglas normales de los pesos pesados. Los que compartieron campos de entrenamiento con él describían rutinas que parecían diseñadas para romper a cualquier persona normal. Corría distancias que los demás consideraban excesivas para un peso pesado, distancias que ni los medianos corrían. Trabajaba el saco pesado con una intensidad que obligaba a reforzarlo constantemente porque lo rompía. Sus sesiones de sparring no tenían pausas suaves donde pudieran recuperarse, y cuando terminaba el trabajo oficial agregaba más, siempre más, como si nunca fuera suficiente. Pero lo que separaba a Marciano de otros trabajadores duros era que nunca paraba, nunca aflojaba, nunca se daba permiso. No entrenaba fuerte algunas semanas y luego bajaba cuando se sentía cansado. No tenía días donde se permitía ir más tranquilo. Su preparación era un sistema cerrado donde cada día alimentaba al siguiente. Cada semana construía sobre la anterior. Cada campo de entrenamiento era una versión más dura del anterior. Y esa consistencia brutal era lo que se traducía en el ring. Cuando llegaban los rounds finales, veteranos que lo conocieron personalmente decían que vivía como un monje del boxeo. Su comida estaba controlada al gramo cuando otros campeones se permitían excesos entre peleas. Su descanso era sagrado cuando otros salían de fiesta. Sus hábitos fuera del gimnasio estaban subordinados a un solo objetivo: estar listo para cualquier cosa que pudiera pasar en el ring. No había vida normal. Había preparación constante. Y aquí está la conexión que mucha gente no hace. Esa disciplina no solo le daba ventaja física, le daba ventaja mental desde antes de que empezara la pelea. Porque sus rivales sabían, todos sabían que él entrenaba así, que él vivía así, que él no se iba a cansar, y ese conocimiento pesaba desde el momento en que se firmaba el contrato. Pelear contra Marciano significaba pelear contra alguien que había trabajado más que tú, que iba a estar más fresco que tú en los rounds finales, que iba a seguir viniendo cuando tú ya quisieras parar, y saber eso antes de subir al ring ya te ponía en desventaja.
La disciplina creaba una ventaja que era invisible hasta que aparecía en los rounds finales. Mientras sus rivales empezaban a buscar aire, mientras sus piernas perdían fuerza, mientras sus golpes perdían intención, Marciano seguía exactamente igual. A veces incluso mejoraba. Y eso cambiaba completamente la pelea porque el rival se daba cuenta de que el plan de aguantar hasta que él se cansara no iba a funcionar. Nunca iba a funcionar. Un peleador que sabía que podía ganar los primeros 10 rounds pero que probablemente perdería los últimos 5 entraba al ring con una presión extra que no debería tener. Tenía que resolver la pelea antes de que su propia condición lo traicionara. Esa urgencia lo hacía cometer errores. Tiraba golpes de poder antes de tiempo buscando el knockout temprano. Se exponía más de lo que debería tratando de terminar rápido. Y Marciano, paciente como siempre, esperaba esos errores como quien espera que madure una fruta. Dejaba que el otro se gastara tratando de tumbarlo y luego cobraba cuando las piernas del rival ya no respondían. Había algo en la actitud de Marciano que inquietaba incluso a los que nunca lo enfrentaron. No era arrogancia visible. No hacía declaraciones grandes prometiendo destrucción. No buscaba intimidar con palabras o gestos como hacían otros campeones. Era algo más callado y por eso más efectivo. Algo que se sentía más que se veía. Los que pasaron tiempo cerca de él describían una certeza silenciosa. Una convicción que no necesitaba expresarse porque estaba presente en cada movimiento, en cada decisión, en cada mirada. Él sabía que iba a ganar. No lo esperaba como se espera algo que puede no pasar. No lo deseaba como se desea algo que depende de la suerte. Lo sabía como se sabe que el sol va a salir mañana. Y esa certeza era contagiosa en el peor sentido posible. Se transmitía al rival y le sembraba dudas que no debería tener. Peleadores que se prepararon para enfrentarlo recordaban momentos específicos que se les quedaron grabados. El momento del pesaje cuando lo miraban a los ojos y no encontraban nada que pudieran usar. Ni miedo, ni nervios, ni exceso de confianza que pudieran explotar. El momento de las instrucciones en el centro del ring cuando el árbitro hablaba y Marciano escuchaba con la calma de alguien que ya sabe cómo termina esto. El momento de mirarlo a los ojos antes del primer campanazo cuando buscabas alguna señal de duda y no encontrabas nada. Había calma donde debería haber tensión. Había quietud donde debería haber nervios. La calma de alguien que ya conoce el final de la historia y solo está esperando que llegue. Los entrenadores que trabajaron con sus rivales notaban cómo esa actitud afectaba a sus pupilos antes de que empezara la acción. Había una inquietud que no podían quitar con palabras de aliento, ni con planes de pelea detallados, ni con recordatorios de que ellos también eran campeones. Era la inquietud de enfrentar a alguien que no parecía considerar la posibilidad de perder. Y esa inquietud gastaba energía mental que luego hacía falta en el ring. Veteranos que analizaron su carrera mirando hacia atrás señalaban momentos donde esa mentalidad se mostraba de manera clara. Combates donde estuvo herido y cualquier otro hubiera cambiado su approach. Donde lo tiraron a la lona y cualquier otro hubiera mostrado preocupación al levantarse. Donde el impulso parecía perdido y cualquier otro hubiera buscado sobrevivir hasta recuperarse. En esos momentos la mayoría de los peleadores muestran algo. Duda, preocupación, urgencia desesperada. El cuerpo cambia, la cara cambia, el ritmo cambia. Marciano no mostraba nada, se levantaba con la misma cara que tenía antes de caer. Seguía adelante con el mismo ritmo que tenía antes del momento malo. No había reinicio emocional, no había ajuste visible. Era como si lo malo simplemente no hubiera pasado, como si no contara. Esa capacidad de absorber momentos malos sin cambiar su comportamiento era devastadora para sus rivales de una manera que no se ve en los videos. Cuando derribaban a otro peleador podían ver que algo había cambiado. El lenguaje del cuerpo se alteraba, la estrategia se modificaba. Había una recompensa visible por el trabajo hecho. Con Marciano no había recompensa mental. El trabajo de derribarlo no producía ningún beneficio visible. Se levantaba y seguía igual. Y eso creaba una frustración que se sumaba junto con el cansancio físico. Porque si tirarlo a la lona no cambiaba nada, entonces ¿qué demonios tenías que hacer para ganarle? Un campeón que lo estudió a fondo explicó que Marciano entendía algo básico sobre el combate que muchos peleadores nunca llegan a entender. La pelea no es solo entre dos cuerpos, es entre dos cabezas, y él había construido una cabeza que no se podía penetrar. No importaba lo que pasara en el ring, su estado interno se mantenía igual. Esa constancia mental era tan importante como su constancia física, tal vez más. Ninguna conversación sobre Rocky Marciano está completa sin hablar de la discusión que lo ha perseguido desde que colgó los guantes. El debate que divide a historiadores, analistas y fanáticos de boxeo hasta el día de hoy. Y lo interesante es que ambos lados tienen argumentos que suenan razonables hasta que los miras de cerca. Por un lado están los que dicen que su legado está inflado, y sus argumentos parecen sólidos a primera vista. Señalan que muchos de sus rivales más famosos estaban en el bajón de sus carreras. Joe Louis, quizás el peso pesado más respetado de su era, tenía 37 años cuando lo enfrentó. Jersey Joe Walcott había pasado su mejor momento. Cesar Charles, aunque seguía siendo peligroso, ya no era el mismo peleador que había dominado antes.
Los críticos preguntan qué hubiera pasado contra esos mismos hombres en su mejor versión. Y es una pregunta que no tiene respuesta porque esas peleas nunca ocurrieron. También cuestionan la profundidad de la división de peso pesado en esa época. Comparan el número de rivales legítimos que enfrentó con otras épocas doradas del boxeo y encuentran diferencias importantes. Dicen que su récord invicto impresionante en números debe verse junto con la competencia que había disponible. Que 49-0 significan menos y los rivales no eran de primer nivel. Pero aquí es donde el argumento se complica, porque hay preguntas que los críticos no contestan bien. Si estaba inflado por rivales viejos, porque los paró igual, porque no ganó decisiones apretadas aprovechando que estaban lentos, porque los destruyó como si fueran sparrings. Joe Louis viejo seguía siendo Joe Louis. Seguía siendo capaz de noquear a cualquiera con un golpe. Walcott lo derribó y casi le gana antes de que Marciano lo parara. Estos no eran rivales fáciles solo porque ya no estaban en su pico. Si no era técnico, porque era tan difícil de leer, porque peleadores que habían enfrentado a los mejores estilistas del mundo no podían encontrar el timing contra él, porque su estilo torpe funcionaba mejor que los estilos bonitos de otros. Si no era grande, porque se sentía enorme en los rounds finales, porque hombres más altos y más pesados terminaban sintiéndose pequeños contra él, porque el ring parecía achicarse cuando él avanzaba. Estas preguntas no tienen respuestas cómodas para los críticos, y eso es lo que mantiene el debate vivo. Por otro lado están los que defienden que esos argumentos ignoran cómo funciona el boxeo. Ningún peleador elige a sus rivales más allá de cierto punto. Marciano enfrentó a los que pusieron delante de él y los derrotó a todos sin excepción. Además señalan algo que los números no capturan: la manera en que los derrotó. No ganó decisiones apretadas. Los destruyó, los paró, los obligó a rendirse o a ser detenidos. Eso no es algo que se logra contra rivales débiles sin importar la edad que tengan. Existe una tercera posición, quizás la más honesta. Algunos analistas sostienen que Marciano ocupa un lugar único precisamente porque no se le puede clasificar limpiamente. No fue el más talentoso y eso está claro cuando lo comparas con estilistas puros. No fue el más técnico y eso está claro cuando analizas su mecánica. Pero fue algo más difícil de definir y más difícil de igualar. Fue el más implacable, el que menos se detenía, el que menos dudaba, el que menos se rompía, y esa cualidad tiene un valor que va más allá de las comparaciones normales porque no se puede enseñar ni se puede comprar. El debate probablemente nunca se va a resolver porque las peleas imaginarias contra campeones de otras épocas van a seguir siendo exactamente eso. Imaginarias. Lo que no se puede discutir es el dato objetivo que está ahí para quien quiera verlo. Nadie le ganó. 49 veces subió al ring como profesional y 49 veces bajó con la mano levantada. Eso significa algo, aunque el alcance exacto de ese significado siga siendo tema de discusión en cada bar y en cada foro de boxeo del mundo. Décadas después de su último combate, décadas después de su muerte, el nombre de Rocky Marciano sigue provocando reacciones que otros campeones históricos no generan. Hay algo diferente en cómo la gente habla de él. Algo que no está presente cuando hablan de estilistas más elegantes o pegadores más espectaculares. Y hay una razón para eso que va más allá del récord. Su legado no descansa en la admiración cómoda que se le tiene a los artistas del ring. Esa admiración que se siente segura porque puedes apreciar la belleza sin sentirte amenazado. No es el tipo de figura que se celebra con nostalgia dulce recordando lo bonito que boxeaba. Es una presencia más incómoda, más desafiante, más personal. Una presencia que te obliga a pensar en ti mismo cuando la estudias. Porque cuando estudias a Marciano inevitablemente surge la pregunta interior que nadie quiere hacerse. ¿Podría yo haber aguantado eso? ¿Podría haber mantenido mi técnica bajo esa presión que no paraba nunca? ¿Podría haber encontrado una manera de detener algo que no se detenía? Los campeones que lo enfrentaron tuvieron que responder esas preguntas en tiempo real con consecuencias físicas inmediatas. Los que vinieron después tienen que responderlas en la privacidad de sus propios pensamientos. Y la respuesta honesta para la mayoría genera la misma incomodidad que generaba su nombre. Marciano representaba una verdad sobre el combate que muchos prefieren ignorar porque es más fácil creer en el talento y la técnica. La verdad de que a veces la voluntad pura aplicada con suficiente constancia y suficiente tiempo puede superar ventajas que parecían definitivas. Que un hombre dispuesto a pagar cualquier precio puede derrotar a hombres más dotados que no comparten esa disposición. Que los límites que creemos tener muchas veces son más flexibles de lo que admitimos. Y que alguien dispuesto a empujarnos más allá de ellos puede revelar verdades sobre nosotros que preferiríamos no conocer. Si este análisis te pareció valioso, si buscas contenido que vaya más allá de los datos de superficie, suscribirte y dejar tu like es la mejor manera de apoyar este trabajo. Comparte el video si conoces a alguien que aprecie este tipo de material. Y déjanos saber en los comentarios que otras figuras del boxeo merecen un análisis así de profundo. Pero hay algo más que decir antes de terminar. Algo que casi nadie menciona cuando habla de Marciano y que tal vez sea lo más importante de todo. La verdad incómoda del boxeo, la que los documentales bonitos no cuentan, es que el talento miente.
La técnica miente, el plan de pelea miente. Todo eso funciona hasta que deja de funcionar, hasta que el aire se acaba, hasta que los brazos pesan demasiado, hasta que el cuerpo empieza a pedir cosas que la mente no quiere darle. Y en ese momento, cuando todo lo demás falla, solo queda una pregunta: ¿cuánto estás dispuesto a sufrir para no perder? Marciano conocía esa pregunta mejor que nadie porque la había respondido miles de veces en entrenamientos que nadie veía, en madrugadas corriendo cuando nadie miraba, en rounds de sparring donde pudo haber aflojado y nunca lo hizo, y cuando llegaba el momento de la verdad en una pelea real, cuando el rival descubría que su plan bonito ya no servía, cuando el talento que lo había traído hasta ahí de pronto no alcanzaba, Marciano estaba esperando en ese lugar oscuro donde las peleas se deciden de verdad, esperando con la misma cara de siempre, esperando porque él ya había estado ahí 1000 veces y sabía que el otro no. Esa es la razón por la que su nombre sigue generando esas pausas incómodas cuando se menciona. Esa es la razón por la que los campeones hablan de él con ese tono particular que no usan para otros. Esa es la razón por la que décadas después Rocky Marciano sigue siendo el hombre que obligaba a otros a enfrentarse a sus propios límites. No porque fuera el más talentoso, no porque fuera el más técnico, no porque fuera el más grande o el más rápido, sino porque cuando todo se ponía feo, cuando la pelea dejaba de ser un deporte y se convertía en supervivencia pura, él era el único que no quería estar en otro lugar. Y contra alguien así, el talento no alcanza, la técnica no alcanza, el plan no alcanza, solo alcanza estar dispuesto a ir al mismo lugar que él. Y casi nadie lo estaba. Nos vemos en el próximo video.